muchísimas gracias y buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por venir. Quiero dar las gracias a Paqui por organizar este acto y por haber conseguido una audiencia tan amplia, y también a José Luis por el cariño que siempre me manifiesta y que se ha visto en su presentación, ¿no? Quiero deciros que para mí es un placer estar aquí dando una charla de divulgación por dos razones. Primero, porque considero que los científicos efectivamente tenemos la obligación de contar lo que hacemos, tenemos la obligación de divulgar lo que hacemos. A veces se nos critica porque estamos siempre en nuestros laboratorios, en nuestras torres de marfil, hablando un idioma en el que nadie nos entiende, y es imprescindible, yo creo, venir y contar en la calle, en la gente, en colegios, en asociaciones de vecinos, contar lo que hacemos de modo que se entienda y de modo que la gente aprecie lo que la ciencia básica puede aportar a la sociedad, ¿no? Y en segundo lugar, o como segunda razón, también porque nosotros investigamos todo con dinero público, en definitiva con vuestro dinero. Por ejemplo, como ha comentado aquí José Luis, nosotros tenemos una ayuda muy importante de la Asociación Española contra el Cáncer para investigar en un proyecto muy amplio, con muchos grupos en España, y ese dinero fundamentalmente proviene de todos y de cada uno de nosotros, ¿no? También, por ejemplo, proviene de la carrera de Vigo contra el Cáncer, que es una carrera popular que se organiza y que los beneficios los invierten en grupos de investigación, y en 2 años lo asignaron a nuestro grupo. Y después porque siempre trabajamos con proyectos del Ministerio, con proyectos de la Junta, en definitiva con dinero público, que es el dinero de todos. Por tanto, yo creo que también tenemos la responsabilidad moral de contar qué es lo que hacemos, ¿no?, a las personas que nos dan ese dinero, que sois todos vosotros. Quiero comentaros que soy biólogo, es decir, no soy médico. Por tanto, vengo a contaros algunas cosas sobre el cáncer, pero cosas sobre aspectos básicos del cáncer, no sobre aspectos clínicos. De modo que no vamos a hablar ni de cómo se diagnostica, ni de cómo se cura, ni de cómo se trata, ni de si alguien tiene un determinado tipo de cáncer y quiere un consejo. Vamos a hablar de en qué consiste el cáncer. Vamos a intentar entender un poco más en qué consiste la enfermedad para ver por qué da tanta guerra, ¿no? Y lo que sí quiero, de hecho pensaba estar de pie, pero bueno, veo que es casi más cómodo estar así. Quiero que sea una charla informal. Yo insistí en que esto no iba a ser una conferencia. Me dijeron que se quería traer diapositivas, que se quería traer un proyector. Dije que no. Yo lo que quiero es charlar con todos vosotros, y me permitís que os tutee. De modo que si tenéis alguna duda, si veis algo que no entendéis, si voy muy deprisa en algún aspecto, me podéis parar y preguntar, o si queréis al final, yo confío en que haya un coloquio amplio y me podéis preguntar cualquier duda que tengáis sobre lo que he dicho o sobre lo que yo pueda buenamente contestar. Siempre con un matiz, y es que si alguna vez digo algo como biólogo que contradice lo que un médico os haya dicho, el médico siempre tiene razón. ¿Ven? Entonces, por definición, el médico es el que manda y el médico es el que sabe cómo es cada caso y qué es lo que debe aconsejar. Yo como biólogo puedo hablar de aspectos básicos, pero siempre confiad en los médicos, y eso voy a insistir en el día de hoy. Y voy a empezar con las malas noticias. Primero empezar con lo malo y después ya, si acaso, hablamos de lo bueno, ¿no? Y las malas noticias es que el cáncer es una enfermedad que es muy difícil de erradicar. Es una enfermedad de la que, en mi opinión, y ojalá esté equivocado, no nos vamos a librar. Es una enfermedad que no va a desaparecer y es una enfermedad de la que no vamos a encontrar probablemente una vacuna. Por tanto, vamos a tener que combatir caso a caso. Vamos a intentar evitar que la gente tenga cáncer y que quien lo tenga se cure, pero no vamos a conseguir que la enfermedad desaparezca. Ha habido enfermedades que han desaparecido a lo largo de la historia de la humanidad, incluso en el siglo XX. Por ejemplo, yo que sé, enfermedades infecciosas han desaparecido radicalmente. Ya hay muchas enfermedades de las que nadie muere, porque hay vacunas, porque hay antibióticos, porque, por ejemplo, hay enfermedades que ya no hay un solo caso en la sociedad y que en tiempos provocaban muchas muertes. Por ejemplo, la polio, la viruela, hace años que ya no hay casos. Hemos conseguido derrotar esas enfermedades al 100%. Otras enfermedades, pues, por ejemplo, aquellas que tenían que ver con la mala alimentación. Pues antes había gente que tenía escorbuto, había gente que tenía pelagra, había gente que tenía déficit vitamínicos, pues porque la gente vivía en la aldea, porque solo comía de la matanza. Eso ya pasó, ya tenemos todos dieta equilibrada, todos tomamos verduras, todos comemos fruta, de modo que ese tipo de enfermedades ya prácticamente no existen. Otras enfermedades que también eran frecuentes, pues las que tenían que ver con la higiene. La gente que no tenía acceso al agua corriente, y entonces pues tenía tiña, o los niños morían
por deshidratación, por diarrea, todo eso ya está superado, al menos en los países desarrollados. Aún vemos en países africanos que pasa, ¿no? Pero gracias a Dios en nuestra sociedad ya eso no pasa. Sin embargo, el cáncer no va en esa línea, va en la línea opuesta. El cáncer va a más, no va a menos. El cáncer es una enfermedad que cada vez hay más casos. Hace 2 semanas se publicaron los datos del año 2015 y fueron realmente preocupantes. Se publicó, se comentó que se ha incrementado en un 15% el número de casos de cáncer en los últimos 5 años. En el año 2015 se ha llegado a los números que se pensaba que iba a llegar en el 2020. Quiere decir que va más deprisa de lo que la gente piensa, o de lo que la gente quisiera, de lo que los médicos y científicos desearíamos, ¿no? En el año 2015, el número de personas que en España padecieron cáncer, o se le diagnosticó con cáncer, fue un número, voy a decir varios números en esta charla, intentaré no marearos con ellos, pero es para que tengáis una referencia de cómo es, ¿no? El número de casos de cáncer en España en el año 2015 fue 250.000 casos. Eso es el equivalente a toda la población de la ciudad de Vigo. Pues imaginaros que en un solo año, en un país como España, una población como entera como la de Vigo tuvo un cáncer. Son números que realmente asustan, ¿no? Y además, si fueran casos, pero bueno, la gente se cura, son enfermedades benignas, hay mucha gripe, pero nadie muere ya de gripe, pues no. El número de muertes también se incrementan. El número de muertes también va a más. De hecho, actualmente, el cáncer es la segunda causa de muerte en las sociedades occidentales. Todos pensamos en cosas que matan a mucha gente o que provocan, no, en el mundo en general, ni siquiera en los países occidentales, que provocan muchas muertes, que nos asustan mucho. El hambre mata a mucha gente, las guerras matan a mucha gente. El cáncer mata a mucha más gente que las guerras o el hambre. Solamente hay una cosa que está por encima del cáncer en cuanto a muertes en el mundo, que son las enfermedades cardiovasculares. Los problemas de infartos, de ictus, de anginas de pecho. Esas enfermedades a día de hoy provocan más muertes que el cáncer, pero salvo eso, todo lo demás, causas naturales o causas artificiales, no hay nada que supere el número de casos de muertes en cáncer. Y os voy a dar números, espero que no os molesten o que no os incomoden, ¿no? Por ejemplo, en el año 2015 murieron en el mundo más de 8 millones de personas por cáncer. Eso significa, por ejemplo, toda la población de Andalucía. O sea, imaginaros que en un año desaparece toda la población de Andalucía en el mundo por una sola enfermedad. Aunque bueno, en el cáncer en realidad son más de 200 tipos de enfermedades, aunque las agrupamos en una, ¿no? Si lo queréis remitir a números de Galicia, pues será como si muriera 3 veces la población de Galicia cada año solo de cáncer. Entonces, bueno, el mundo es muy grande, vamos a pensar solo en España. Pues en España murieron el año 2015 106.000 personas por cáncer. 106.000 personas, volviendo a buscar poblaciones de un tamaño aproximado, pues Orense. Por ejemplo, todo Orense murió de cáncer en España en 2015, la población equivalente, ¿no? Imaginaros que de pronto desaparece una ciudad entera como es Orense cada año en un país como es España, ¿no? Y si pensamos en Galicia, bueno, en Galicia el número es menor, obviamente, pero en Galicia murieron más de 8.000 personas de cáncer en el año 2015. Busqué la población de los ayuntamientos que tenéis cerca o que tenemos cerca aquí en Redondela y buscando a alguien que tuviera en torno a 8.000 habitantes y me salió Sotomayor. O sea, toda la población de Sotomayor, el equivalente a eso, murió en Galicia en el año 2015 de cáncer. Para mí son números que asustan, ¿no? Es tremendo, eso no es una persona aquí o una persona allá, son miles y miles y miles de personas, ¿no? Un número que quizás asusta un poco más, es, que también lo daban en esta estadística, es si pensamos, por ejemplo, a lo largo de toda la vida. A lo largo de toda la vida se estima que aproximadamente uno de cada dos hombres padecerá un cáncer. Aquí estamos José Luis y yo, pues estadísticamente uno de los dos va a tener un cáncer. Si hablamos de mujeres, por suerte os cuidáis más y tenéis mejores hábitos, en ese caso más o menos es 1 de cada 3. O sea, si en la primera fila tenemos 2, 4, 6, 8, 10 mujeres, pues 3 de vosotras o 3 de ustedes estadísticamente van a tener un cáncer. El número de muertes, por suerte, es un poquito más bajo. El número de muertes es, juntando hombres y mujeres, 1 de cada 6. Pero aún así son muchísimos. En una familia de 6 personas, estadísticamente, uno de ellos morirá de cáncer. No tiene por qué ser así, no es una proporción tan clara, ¿no? Pero en números absolutos sí que es así. Y la pregunta es, ¿por qué nos va tan mal? Habiendo avanzado tanto la medicina, habiendo tanta investigación, habiendo tanto dinero como el que destina
la Asociación Española contra el Cáncer y otras cosas. ¿Por qué nos va tan mal? ¿Por qué vamos cada vez peor? Pues el problema es que el cáncer, a diferencia de otras enfermedades, es una enfermedad natural. Es una enfermedad que tiene causas naturales. Es como envejecer. Lo que pasa es que mata. Es una enfermedad que se produce por el propio organismo. No hay nada externo que lo provoque. Es el propio organismo el que genera el cáncer. Y es porque las células, una en particular, solo una, cambia y se transforma y deja de respetar a las demás. Entonces empieza a crecer, empieza a dividirse, empieza a consumir recursos y eso al final acaba matando a la persona que tiene ese cáncer. Y es porque una célula cambia. ¿Y por qué cambia esa célula? Pues cambia porque de pronto tiene errores en la información que tiene dentro de la célula. Tiene errores en los genes que están en esa célula. Eso es lo que llamamos mutaciones. No voy a ser muy profundo en la parte científica, pero sí me gustaría que me entendierais y si no, que me pidáis que lo explique más, ¿no? La célula esta que cambia y de pronto pasa de las demás y pasa de los vecinos, como si tuviéramos un mal vecino en la comunidad, ¿no?, de vecinos o en el edificio, pues esa célula cambia porque se producen mutaciones que provocan que la célula deje de ser normal y pasa a ser lo que llamamos una célula maligna, una célula tumoral o una célula transformada. Las tres palabras son sinónimos. Y es porque en ella hay errores en los genes. ¿Cuántos errores? Pocos. 4, 5, 6, 8, depende del tumor. Pero con 4 o 5 errores en esa célula se puede convertir en tumoral. Es un poco un ejemplo que a lo mejor no es muy apropiado, pero es como una primitiva. Para que nos toque una primitiva tenemos que acertar 6 números y el complementario. Pues más o menos es lo mismo que tenemos que tener en una célula para que se convierta en cancerosa. El problema está en que, claro, que el premio no lo queremos y que además por desgracia, es mucho más fácil acertar con los números del cáncer que acertar con los números de una primitiva, ¿no? Hemos dicho antes que 1 de cada 2 hombres va a tener un cáncer, con lo cual es una primitiva que le toca a mucha gente. ¿Y por qué se producen las mutaciones? Decimos que es una cosa natural, ¿no? Vamos a ir entendiendo por qué se producen las mutaciones y así entendiendo un poco por qué el cáncer es como es. Pues se producen por 3 razones. La primera es porque las células del cuerpo se dividen. Y cuando se dividen, pues a veces cometen errores y acumulan esos errores en los genes. Es milagroso lo bien que se dividen las células en el cuerpo. Es una maravilla de la naturaleza. Pero aún así cometen errores. Pero hay que pensar en cuántas células tenemos en el cuerpo, en un solo individuo. En un solo organismo, en un solo ser humano, hay cientos de billones, con B, de células. Estos números con tantos ceros, la gente no los entiende, ¿no? O es muy difícil hacerse una idea. Pero voy a intentar poner ejemplos que entendáis. En el mundo vivimos unas 7.000 millones de personas. Pues si cada uno de nosotros tuviera 100.000 euros, que quien los pillara, ¿no? 100.000 euros cada persona que vive en el mundo, eso sería más o menos, el total de euros, sería el número de células que tenemos en el cuerpo. Cientos de billones de células, más que las estrellas en la Vía Láctea, mucho más que otros números que nos suenan, o sea, es un número tremendamente grande. Y esas células se dividen. ¿Y para qué se dividen? Pues porque el cuerpo tiene que crecer, la sangre tiene que reformarse, si tenemos un corte en la piel se tiene que cerrar, si no se dividieran las células moriríamos inmediatamente. ¿Y cada cuánto se dividen? Pues esos cientos de billones de células se dividen más o menos cada 6 meses. Eso significa que cada día se divide 1 billón de células. Cada día tenemos 1 billón de nuestras células dividiéndose. Y cada vez que se dividen, tienen que copiar todos los genes. Y cuando los copian, se pueden equivocar. El sistema es muy bueno, pero es muy fácil que se equivoque. Son tantas que aunque una se equivoque, ya la hemos liado. Bien. ¿Cuánto tienen que copiar? Pues otro número de estos grandes. Los genes de una sola célula, mirad que tenemos cientos de billones. Pues los genes de una sola célula tienen 6.400 millones de letras. 6.400 millones de letras en cada célula. Bien, pues basta con que 5, 6 o 7 de esos números se copien mal para que en un momento determinado se produzca un cáncer. Entonces, lo que es increíble es que no haya más. Lo que es increíble es que todos no hayamos muerto de cáncer al año, o a los 2 años, o a los 3. Pero el sistema funciona tan bien que no se equivoca tanto. Pero aún así es fácil que se equivoque y por eso es fácil que acabemos teniendo un cáncer. Entonces, por ejemplo, esto de que la división de las células provoque cáncer, porque hay errores que se acumulan, es lo que explica, por ejemplo, por qué el cáncer es generalmente una enfermedad de viejos, perdón, de personas mayores.
bueno, viejos, cuanto más mayor, personas de 90, 80 años, es muy fácil que tengan un cáncer.